Esta mañana y recibimos en nuestros estudios al profesor de Derecho de Aguas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Alberto Cairán Poma, para seguir hablando acerca de esta situación de emergencia hídrica que hay en estos momentos en Piura. El gobierno ha aprobado la declaratoria de emergencia para 34 distritos de Piura. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido aquí a RPP. Gracias por su visita. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mávila. Buenos días. Mucho gusto. Me quedo a su disposición. Bueno, a ver, ¿por qué hemos llegado, en primer término, profesor, a esta situación tan extrema? Si es que esto es algo que ya se preveía. Usted nos decía efectivamente, antes de ingresar al aire, que ya esta situación la había advertido la Defensoría del Pueblo. Además, es un tema que conocen también los piuranos, pero llegar a esta situación tan crítica en donde se diga que solamente va a haber agua potable por un mes, ¿no? Se declara el estado de emergencia. ¿Y en qué influirá esto para encontrar una solución? Correcto. A ver, yo he estado siguiendo las noticias y hay distintos expertos. Voy a tratar de contribuir desde la academia para hacer un diagnóstico del asunto. ¿Acaso pueda también orientarnos o aclararnos cómo se lleva a cabo la distribución del agua y quién es responsable de la distribución de agua en Piura para entender por qué hemos llegado a este punto? Correcto. Hay tres aspectos clave. El primer aspecto clave es algo que no solo tiene que ver con el país, que es el cambio climático. Y esto lo está pasando Ecuador, lo está pasando Colombia. De hecho, no es raro que en el norte del país se esté presentando esta situación. El cambio climático vinculado al tema de agua genera situaciones extremas, o de sequía o de inundación. Bueno, lo que estamos viendo en España, por ejemplo. Por ejemplo. Y evidentemente esto amerita acciones no solo de los gobiernos regionales o locales, sino del país. Primer aspecto. El segundo aspecto creo que se desglosa en dos. ¿Cómo gestionamos el agua? El agua se gestiona en el Perú. Hay dos leyes importantes, la Constitución y la Ley de Recursos Hídricos. En la Ley de Recursos Hídricos se establece que el Perú necesita un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua. Se ha mencionado varias veces a la ANA, ¿no es cierto? Y la ANA debe articular con todos los actores. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, todos los actores que utilizan agua. En el caso de Piura estamos advirtiendo que el mayor impacto ha sido en la agricultura. Sí. Y el tercer aspecto tiene que ver con lo que tú has preguntado, Mávila. El uso más importante que se le da en la sociedad al agua es el poblacional, el servicio público de agua potable y saneamiento. Entonces, esos tres aspectos creo que ayudan a diagnosticar algo que está sucediendo en Piura, pero que puede suceder también en otras partes del país. Claro, pero ¿no? A ver, vamos a la situación de la EPS que tiene a cargo la distribución en Piura de las zonas urbanas. Correcto. ¿Cuál es la situación de esta EPS? Entiendo que no es la mejor para enfrentar precisamente una emergencia y los cambios que nos impone esta fuerza de la naturaleza que se va adaptando al calentamiento global. Exacto. ¿Quiénes son los que deben tomar estas previsiones? Lo he dicho que respecto del agua en general, en el caso de Piura, por ejemplo, los consejos de cuenca. El Consejo de Cuenca La Chira Piura y en el caso del agua potable, la EPS Grau. La EPS Grau es la que se encarga de prestar a las principales ciudades de Piura. Esta empresa, que es municipal, es una empresa estatal, ya el año 2000 se declaró en insolvencia. El 2001 entró al régimen concursal de Indecopi y durante estos años, 24 años, es una empresa que no tiene la capacidad técnica, capacidad económica para poder hacer una prestación eficiente del servicio. ¿Esto qué significa? Invertir en infraestructura, invertir en mantenimiento, en operación. Entonces, esa situación de sequía... Sí, permítame la interrupción porque usted sí. nos decía algo antes de salir al aire que podría graficar mejor la situación para quienes nos escuchan. Decía, es algo así como Petroperú, ahora que está de moda y que hemos analizado y que conocemos la, inviabilidad de una empresa. Bueno, lo propio está ocurriendo con esta EPS. Exacto. Lo que nadie entiende, usted nos dice, es una empresa estatal, es como han pasado 24 años y no puede salir esta empresa de la situación en la que se encuentra tomando en cuenta
la gravedad y la responsabilidad que tiene. O sea, es decir, ¿el Estado simplemente abandonó a su suerte a la EPS o qué pasó? A ver, esta radiografía no solo sirve para Piura, ¿de acuerdo? En el Perú existen 50 EPS. Una de ellas es EDAPAL, para Lima y Callao. Es una excepción porque está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Las otras 49 están en el ámbito municipal. De estas 49, en situación o de insolvencia o con problemas económicos de gestión, están más de 20 empresas. Ustedes han escuchado de la OTAS. Sí. La OTAS es el organismo técnico de administración de servicio de saneamiento que está adscrito al Ministerio de Vivienda. OTAS se creó el 2009 para intervenir a este tipo de empresas que están en situación de insolvencia o con problemas. De hecho, OTAS el año pasado, el 2023, ha comenzado a administrar la EPS Grau y ha inyectado 20 millones de soles para que tenga sostenibilidad. Estos 20 millones no han sido suficientes porque son 20 millones que siempre se emplean para temas de emergencia. Entonces no hay forma de tomar... Y emergencia habría que ver qué es lo que considera, en este caso la OTAS, emergencia y pagar primero que nada. La intervención de OTAS ya involucra que la empresa está mal. O sea, que es una empresa que no está teniendo rentabilidad económica. Ya es alerta roja. Exacto. Es alerta roja. Muy bien, para seguir entendiendo la situación que atraviesan nuestros compatriotas en Piura, vamos a ir a una pausa a las 8. Volvemos a ampliación de noticias. Estamos con el profesor Alberto Cairan-Poma, profesor de Derecho justamente de Aguas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor, dos preguntas de mi parte. En primer lugar, se ha declarado la emergencia hídrica y cómo debería implementarse esta emergencia para que se solucione la crisis terrible que están viviendo los piuranos en el tema del abastecimiento de agua. Y en segundo lugar, si esta situación en Piura puede replicarse por la situación que usted ha hablado de las EPS, puede replicarse en otras zonas del país o se está replicando ya. Quizá no tenemos información exacta al respecto, pero ¿cómo está este panorama en el resto del país? Correcto. Primero, sobre el tema de emergencia. Ya se ha anunciado desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento una inyección a través de OTAS de dinero a la EPS para que se consideren algunas fuentes alternativas como son los pozos subterráneos, ¿no? Entonces, lo que la EPS va a hacer, aplicando este estado de emergencia, es hacer perforaciones o las que tiene, hacerlas de manera más eficiente. Entonces, con eso debería la EPS tratar de solucionar el problema, al menos por estos 2 meses, noviembre y diciembre, y esperar. El ministro de Agricultura decía que él está seguro de que va a haber lluvias. 2 semanas. 2 semanas. Y esperemos que eso sea así, ¿no? Eso respecto al estado de emergencia. Sí. Pero ojo, es un paliativo. Claro. Porque estamos hablando, y ustedes están viendo en imágenes, que la situación es extrema, ¿no? Se está utilizando camiones cisterna y eso no cumple en términos de calidad con el tema de agua potable desde una perspectiva de salubridad. Para consumo humano. La segunda pregunta, Carlos, está vinculada a si esto se puede replicar en otros lugares del país. Yo les comentaba en la pausa que lamentablemente hay muchas regiones que tienen una situación de precariedad en la prestación del agua potable y saneamiento. Y les hacía mención, por ejemplo, en el caso de Iquitos, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado que ha ordenado a la municipalidad, al propio Estado peruano, a poner agua potable a 2 asentamientos humanos que están en la ciudad. Entonces, en el caso de Cerro de Pasco, la población recibe, y esto también nos hemos ido enterando, agua 2 o 3 o 4 horas al día. Entonces, la situación del agua es una situación crítica a nivel nacional. Perdón, ¿en otras zonas del país se está replicando la situación tal y como está en Piura? O sea, ¿de la misma gravedad? No, en realidad es más grave porque sin una situación de sequía o inundación... Y hay una restricción permanente. Exacto. En mismo Lima nosotros tenemos alrededor de 1 millón de personas que no tienen agua potable y saneamiento. En el año 2016, recordamos, cuando salió elegido Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, él habló, incluso se dio, si no me equivoco, una normativa. Es decir, le dieron prioridad a este tema del agua. ¿Qué ha pasado con eso?
El 2016 fue un año clave para el agua potable porque en diciembre se emite el Decreto Supremo 1280, que es el que está vigente hasta el momento. Se puso como punto de agenda, como prioridad 1, el agua potable. Y salió el reglamento, se emitió una política nacional de saneamiento, un plan nacional de saneamiento 2017-2021, donde se planteaba que al bicentenario debíamos haber cubierto con agua potable a zonas urbanas y rurales de todo el país. Y además hubo una modificación en julio de 2017, donde se incorpora el derecho humano al acceso al agua potable. Correcto. ¿Incluye participación privada? ¿Incluye? De hecho, nuestro ordenamiento, y esto es algo que en el Perú se ha tratado casi como un mito, Sí. desde los 90 se permite la participación privada. Hemos tenido una experiencia en caso de zonas urbanas, ojo, pero la institucionalidad no da las condiciones necesarias para que los privados puedan hacer una gestión eficiente, ¿no? Bueno, ¿y la norma? ¿Qué pasó? Te explicaba que el 2016-2017 fueron años clave. Se estableció un nuevo marco normativo y con decisión política, que es lo más importante. Pero luego vinieron todos los problemas. Cuando entra Vizcarra, ya no fue la primera prioridad el agua, fue la salud, vino la pandemia, el cambio de presidentes. Entonces, se han ido dando en el tiempo una serie de modificaciones a esta normativa que la ha hecho prácticamente, tenemos una norma ideal que si se cumpliera no tendríamos estos inconvenientes. El problema es que lo que se establece en el marco jurídico no se cumple en la Correcto. realidad. ¿Es un marco jurídico adecuado que usted crea valdría la pena rescatar y poner en práctica? Particularmente, yo creo, Mávila, que el problema que se presenta en el agua potable es un problema de descentralización. Como no tenemos una descentralización consolidada en el Perú y los principales responsables de la prestación del agua potable y saneamiento son las municipalidades provinciales y distritales, estas municipalidades no tienen la capacidad y las empresas públicas municipales tampoco para hacer una buena prestación del servicio. Y hay una resistencia para incorporar privados o hay una resistencia incluso para tener empresas mixtas, no necesariamente todo privado. Por ¿no? eso hablábamos de participación. Exacto. Profesor, hay un problema que también se ha presentado en Piura y la verdad nos ha sorprendido con el tema de la batimetría, porque es una información desactualizada la que se le ha brindado a la población. Creo que es del año 2018, si no me equivoco, 2018-2019. Sí, ¿Cómo es correcto. posible que se maneje ese tipo de información y brindándolas a consumidores agricultores cuando estamos ya en el 2024? Y en segundo lugar, hay una alternativa, ¿no? Y se lo comentábamos a nuestra periodista en Piura, que es el tema de la descolmatación de Poechos, ¿cierto? Correcto. Pero no hay una experiencia antes que diga que es una medida efectiva. ¿Usted considera que sí puede tener resultados porque está el riesgo ahí, ¿no? Fíjense, en el tema de agua hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es el uso del agua para distintas actividades, minería, agricultura. De hecho, la agricultura es la que utiliza más agua y está vinculada al tema de Poechos, porque Poechos es un reservorio que se creó pensando no solo en agricultura, sino para la población. No se ha invertido, Carlos, este es un reservorio que tiene más de 40 años y no se ha hecho la inversión necesaria para que mantenga su capacidad, que es de 1.000 millones de metros cúbicos. Actualmente se dice que su capacidad es 400. Con la sequía, Sí. la información que se dio del 2019, que creo que es una irresponsabilidad, se decía que tenía alrededor de 92 millones. Pero luego, cuando hubo una intervención, una audiencia pública, Donde estuvo el congresista Castillo. donde estuvo el congresista Castillo, se actualizó la información y pasamos de 92 millones a 14 millones. Entonces, si la Contraloría entiendo que ha intervenido, está interviniendo de manera preventiva, no solo al proyecto especial Achira Piura, que es la que se encarga de gestionar el reservorio Poechos, sino también a la EPS Grau, ¿no? Y a todos los actores que puedan haber tenido una capacidad de decisión. Entonces, no se han tomado las acciones en el tiempo. Y fíjense, hay un dato importante en el caso de Piura. Piura o la zona norte es una zona que generalmente enfrenta inundaciones por el fenómeno del Niño Sí. y no sequía. Entonces, aparentemente, esta situación que es atípica
no la han podido prever y no se han tomado las decisiones. Y yo les decía, la información viene desde marzo, abril, junio ya la Defensoría del Pueblo estaba pidiendo información de si teníamos o no teníamos, o si tenía el proyecto especial la Chira-Piura, el agua suficiente para la población. Y evidentemente, si no hay para la población, tampoco hay para ¿Los pozos subterráneos son recomendables? Los pozos subterráneos, de hecho en Lima nosotros tenemos pozos subterráneos. Cuando me refiero por la calidad del agua. Les pongo el caso de Ica. Ica es una ciudad desértica que enfrenta situaciones de sequía y la alternativa más importante son los pozos. Pero claro, hay que hacer una gestión eficiente, porque si hay una sobreexplotación de los pozos, del agua subterránea, también puede haber racionamiento y problemas. O sea, es un paliativo. En el caso de Piura, es algo que se puede utilizar como aplicando el plan de contingencias, pero a largo plazo se tiene que ver si se requieren otro tipo de fuentes, ¿no? De acuerdo. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido, creo yo, bastante claro al respecto y a la problemática del agua a nivel nacional, incluso ya no solamente atendiendo la emergencia concreta en la región Piura. Alberto Cairampoma, profesor de Derecho de Aguas de la Universidad Católica, estuvo con nosotros. 8:48, momento de ir a una pausa y regresar.